Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Zurieta, abogado, experto en temas laborales, con quien tenemos el gusto de compartir hace mucho tiempo una buena amistad y además ha venido colaborando con nosotros hace algún tiempo también, enseñándonos y comentándonos sobre todos los cambios que en este entretenido país siempre suceden en materia legal y no es diferente en el caso de la materia laboral. Jorge, considerando que estamos hacia finalizando el año y como todos los fines de año, siempre salta a la palestra la discusión sobre el ajuste que hay que hacer o no al sueldo básico y al sueldo básico y a los sueldos de las comisiones sectoriales. Cuéntanos, entiendo que la ministra pues ya salió, la ministra anterior, Núñez, cambió, tenemos ahora otro cambio en los ministerios. ¿Cuál es tu visión sobre esto, sobre el posible cambio? Se habla de que posiblemente no haya acuerdo, se habla de, tal vez de un aumento de 15 y 6 dólares. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, gracias Giovanni por la entrevista. Un saludo para todos los radioescuchas. Sí, en efecto, todos los años se produce un incremento basado principalmente en el tema inflacionario. Creo que en los últimos años la única vez que no se dio un incremento fue en plena pandemia, cuando el expresidente Moreno decidió mantener el valor de los números del año anterior por efecto pues de tremenda pandemia, tremenda enfermedad, pero de ahí todos los años, normalmente entre Navidad y Año Nuevo, se produce la decisión final del Consejo Nacional del Trabajo y si este no se llega a tomar, se encarga el Ministerio del Trabajo que decida cuál va a ser el incremento, pero siempre basado en temas muy técnicos. Recordemos que el año anterior se subieron 10 dólares, de 460 pasó a 470. Ahora se estima que habría que primero analizar cuál ha sido el índice inflacionario para luego tomar una decisión, no solamente del salario básico mínimo, sino de todos los mínimos sectoriales. Recordemos que en el Ecuador hay 21 comisiones sectoriales que son sectores de la economía definidos y que cada uno de ellos le corresponde revisar incluso por categorías. Las primeras, eso es lo que conocemos como el salario mínimo sectorial. Entonces, actualmente se está reunido el Consejo Nacional del Salario y ellos tienen todo un proceso de casi desde el mes de abril empiezan a reunirse haciendo un análisis técnico y están por finalizar. Aún no se conoce, la ex ministra, un poco adelantándose, y me pareció a mí pues que no fue tinosa al hablar de un valor, lo dijo públicamente, aproximadamente 16 dólares. Entonces esto tiene que ser tratado de manera técnica, eminentemente técnica, no porque se le ocurre a un funcionario hablar de un incremento. Incluso ella habló de que pidió y que hay una informe favorable para el incremento del sector público, lo cual también habría que analizar en qué estado está. Pero eh, el salario básico mínimo y el mínimo sectorial debe de tomarse una decisión ya ahora en el mes de diciembre. Así es que esperemos más bien que se lo analice técnicamente y si no se llega a un acuerdo, porque a veces las posiciones del sector de los trabajadores es diferente al sector de los empleadores, sea el Ministerio del Trabajo el que basado en el análisis del costo de vida, la inflación, tome la decisión. Generalmente lo hacen unos días antes de que concluya el año. Pero estamos a las expectativas y eso, mi criterio es que tiene que ser manejado de manera eminentemente técnica porque a veces cualquier decisión extrema puede llevar a más inflación incluso. Jorge, antes de agotar este tema, digamos, dos comentarios o dos preguntas, porque la ministra, según veo un titular del Universo, la ex ministra, perdón, Ivonne Núñez, también dice que el salario podría superar los 500 en el 2027. Me parece, como tú dices, atinado, que inclusive si ya está de salida, hacer comentarios anticipados, porque esto no es, digamos, solo para aclarar, o sea, la decisión de un salario u otra no es porque a mí me provoca o porque obviamente el trabajador siempre va a querer ganar más, pero tiene que ser una decisión técnica.
basada en parámetros técnicos, por ejemplo, la inflación, por ejemplo, la canasta básica, por ejemplo, la situación económica, la situación de las empresas. No es lo mismo que estén bollantes la mayoría de las empresas a que estén, digamos, deprimidas. Y hay sectores ganadores en la economía, como algunos de exportación, pero sectores también que están muy deprimidos en la economía, sobre todo los más afectados localmente, como los comercios que están siendo atacados por la violencia y por la inseguridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Inclusive, te añado algo más a la pregunta. El Ecuador no está mal en la región, está muy bien entre los países que tienen sueldos básicos más altos de toda América del Sur. Entonces, también hay que tener cuidado en la competitividad del Ecuador, en la realidad regional y tener, digamos, toda esta serie de parámetros técnicos antes de tomar una decisión. Sí, definitivamente tiene que ser manejado con carácter muy técnico, como tú lo mencionas. El Ecuador, para suerte nuestra, con estos 25 años de dolarización, se ha mantenido controlada la inflación, de tal suerte que ha ido incrementándose la remuneración y actualmente es uno de los que más paga, mejor paga en toda Latinoamérica. Y recuerdo pues que en época del presidente Lasso, él había incluso en campaña ofrecido que durante su gestión se iba a subir $100, en efecto, subió 2 veces, $25 en cada año, y realmente eso se manejó más de manera política que de manera técnica. Considero que no debe mezclarse la política en la parte remunerativa, y para suerte en el Ecuador es un país donde su poder adquisitivo le permite a cualquier ecuatoriano planificar, que eso pues es realmente un bien de un país del primer mundo, porque en países con alta inflación como Venezuela, Argentina, no se puede planificar. Eh, para comprarse una vivienda, por ejemplo, acá tenemos créditos a 20, 25 años, lo cual demuestra una estabilidad eh, realmente buena, ¿no? Porque cuando no se tiene esta estabilidad en la parte económica, vaya pues usted a comprarse una vivienda en Venezuela para ver si le alcanza la vida para pagarla. Entonces, debe manejarse esto. Para suerte se ha venido manejando en estos 25 años generalmente de manera técnica, y así tiene que seguir. Ahora, solo otro comentario más, y es el hecho de que en general este beneficio de los sueldos mejorados o de aumentar los sueldos básicos no va a todo el mundo, porque uno de los grandes problemas que tenemos en el Ecuador, y contigo lo hemos conversado, y que no ha mejorado, sino que ha empeorado en los últimos 15 años, es que el porcentaje de personas que está trabajando con un trabajo formal, el trabajo adecuado. En algún momento de la historia crearon un poco de términos que ya ni los conozco, pero creo que se llama el trabajo adecuado. Es inferior hoy en día al 40% de la población en edad de trabajo. Entonces, está bien que se hable de esto, tiene que hablarse de esto, pero también recordemos como país que el gran problema nacional va por otro lado, y es el hecho de que tenemos que tratar de incorporar más puestos de trabajo para que ese 60% o más de personas que no tienen un trabajo adecuado, que son o autónomos o cachueleando, lo que sea, que puedan acceder a un trabajo formal. Sí, definitivamente el trabajo formal tiene que crecer en el país, la informalidad es muy alta. Y pues todos conocemos que con la informalidad no hay el ecuatoriano que se introduce en la parte económica formal, no están, por ejemplo, afiliados al IES, que es, quiera que no, una ventaja. Realmente considero que el IES es el que contribuye decisivamente a la salud de los ecuatorianos. Por eso pues considero que no fue tan acertado, y esto contribuyó un poco para que el no ganara, las expresiones del presidente cuando manifestaba de que, según su criterio, el Ministerio de Salud debía de ocuparse de dar la salud en el Ecuador y no el IES. Esto, con tantos miles de afiliados, seguramente creó por lo menos una expectativa negativa ante esa apreciación. Yo sé que pues el IES debe de atender otros temas como préstamos quirografarios, hipotecarios, etcétera, pero gran parte de su
de sus recursos los destina a salud. Y en ese sentido, creo que no es que el presidente quiso decir que ya iba a desaparecer la salud en el IES, pero lo manifestó de tal suerte que muchos se asustaron ante esta situación, porque el IES con sus prestadores de servicios en los últimos años, los prestadores externos, ha contribuido decisivamente de muy buena forma a llevar adelante de buena forma la salud de los afiliados, de los trabajadores formales. Entonces coincido contigo, Giovanni, en el sentido de que debe de tenderse a que la gran cantidad de trabajadores informales en el Ecuador puedan de alguna manera incorporarse a estos servicios que lo tiene actualmente solamente un trabajador que está de manera formal. Recordemos que todos los trabajadores desde el primer día de trabajo tienen que estar afiliados al IES. Entonces, eh, esto no tiene un trabajador informal que solo vive del día a día. Ese trabajador que aporta a la economía ecuatoriana y ojalá pues que es mejor tener trabajadores informales a personas que se dedican a temas ilegales. Como todos sabemos, esta informalidad también ha contribuido a a, al incremento de estos grupos peligrosos. Pero sí, coincido en que debe de buscarse formas con inversión extranjera, por ejemplo, para que la gran informalidad en el Ecuador vaya disminuyendo, que ha crecido mucho en los últimos años. Jorge, otro de los problemas a veces para estimular a que la gente genere más empleo, y creo que las normas en el Ecuador han ido cambiando, han hecho más, el empleo formal lo han hecho cada vez más complicado, no solo por el costo, sino porque hay una serie de exigencias que contigo hemos hablado a lo largo de los años, que van creándose, que los temas del despido cuando la mujer esté embarazada, que es correcto hacerlo, pero lo endurecieron más, y además una serie de normas que tienes que cumplir con respecto al tema, por ejemplo, de los discapacitados, a lo de la no discriminación y a una serie de cosas que exige al emprendedor o al empleador, generar reportes, generar plataformas, meterse y subir cosas al sistema del ministerio. Y hay recientes como los de estos protocolos que tiene que hacerse para demostrar que hay protocolos en la empresa para la no discriminación y otros más. Cuéntanos cuáles son los más recientes, cuáles son las fechas en las que se tiene que cumplir, cuáles son las exigencias y si las exigencias son inclusive a las empresas pequeñas que tienen menos de 10 personas. Sí, básicamente, y para ser inmediatista ante tu pregunta, son muchas en el Ecuador, pero hay tres que están gravitando y deben de cumplirse antes de que concluya el año. En efecto, primero sería un protocolo que tiene relación con igualdad salarial entre hombres y mujeres, tiene relación con no acoso laboral, no violencia. Y la última fecha tope que dio el Ministerio del Trabajo fue hasta el 20, o sea, 19 de noviembre, pero como hubo un feriado que se dio un día adicional, esto llegaba hasta el 20 que ya Que pasó. ya pasó ayer. Miren, ya pasó ayer. Entonces hay mucha inquietud en la parte empresarial referente primero a la fecha. El Ministerio del Trabajo no se ha pronunciado aún sobre una extensión de esta fecha tope. Estimo que lo va a hacer en estos días porque esto ha sido algo nuevo, algo que a pesar de que el ministerio expidió un formato diciendo aquí tengan este formato, adáptenlo a su empresa, lo expidió de manera extemporánea, creo yo, y además no es fácil porque hay que subirlo al SUD, que es la web del Ministerio del Trabajo. Entonces, además son temas un poco técnicos y muchas empresas no tienen un departamento técnico en este sentido, a más de que si es obligación también de un empleador, así tenga un trabajador, realmente esto se dificulta, ¿no? Tiene que hacerse Es aunque tengas un trabajador. un trabajador. Porque Los que entiendo que hay tienen, en un rango de 10 para abajo es un requisito y de 10 y de 11 para arriba es uno más complicado. ¿O me equivoco? así es, a más de el protocolo, los que tienen 10 o más deben de cumplir con unas normas de capacitación psicosocial. Entonces, eso complica un poco su cumplimiento. Imagínate, me preguntaban ayer si una persona que tenía una trabajadora doméstica en su casa estaba obligada o no. Bueno, la norma no trae excepciones. Pero eso es una Entonces, locura, pues. teóricamente, Eso es una locura.
Es una locura llenar de tanto documentación, el mismo protocolo para alguien que tenga una sola persona, Pero yo te una trabajadora aseguro, doméstica. Jorge, que en el nivel doméstico el 99% de la gente no se ha enterado y no ha cumplido. Yo lo Así veía es. como, inclusive en el nivel de la pequeña empresa, seguramente muchos no saben y no han cumplido. Pero a nivel doméstico no ha cumplido porque además suena ridículo que si tú tienes una empleada tengas que definir un protocolo que es una cosa inaplicable, ridícula. O sea, yo no entiendo la verdad. Sí, definitivamente considero que el Ecuador está avanzando en estos temas de igualdad salarial entre hombre y mujer y está bien. Seguimos ejemplos de países como España, Colombia. Está bien, esta es una tendencia en el mundo y no tiene por qué haber diferencias salariales entre una mujer y un hombre cuando desempeñan el mismo trabajo. Incluso la norma establece que en caso de que esto ocurra, la mujer puede poner una denuncia en el Ministerio del Trabajo, el inspector del trabajo incluso está obligado a aceptar esa denuncia y darle un procedimiento sumarísimo, rápido, y decidir y sancionar incluso al empleador que está tomando una decisión salarial en base únicamente al género. Esto no puede ser. Y además puede acudir ante un juez y ese juez podría en un proceso rápido mandar a que se le pague la diferencia retroactivamente incluso. Entonces, esto está bien, ¿no? Recordemos que la mujer siempre ha tenido que luchar en el mundo por sus derechos y no tiene por qué esto tomárselo de esta manera. Sin embargo, a pesar de que estoy totalmente de acuerdo con esta iniciativa ecuatoriana, no es menos cierto que debemos de hacerlo de manera adecuada. Claro. El Lógica. protocolo, lógica, el protocolo es muy bueno en su intención, pero la logística y las fechas creo que están un poco desfasadas y además se menciona pues que quienes no suban este protocolo y sea aprobado por el ministerio van a ser objeto de sanciones. Entonces, y las sanciones, como todos conocemos, inclusive podrían, en caso extremo, aunque he visto pocas multas, hasta 20 remuneraciones básicas mínimas, que serían $9.400 actualmente, la mayoría de las sanciones del ministerio son de $100 y $200, o en los últimos tiempos hasta 3 remuneraciones básicas mínimas, que actualmente pues serían cerca de $1.400. Esas son las extremas. Pero tú dices que son tres protocolos que hay que hacer. El uno es la de no discriminación salarial y ¿cuál es la otra? ¿Cuáles son los otros dos? Ya, es uno solo, ¿no? Es Ya. uno solo que tiene que inscribírselo hasta el 19 de noviembre o hasta el 20, basado en que hubo un día adicional por los feriados. El segundo es un plan de igualdad. Este Pucha. plan de igualdad ya tiene que ver no solamente con la cuestión salarial, sino de igualdad entre hombre y mujer en el trabajo. Ok. Igualdad de oportunidades. No quiere decir que en una empresa que haya 500 trabajadores debe haber 250 hombres y 250 mujeres. No, definitivamente seguirán habiendo empresas donde hay más mujeres que hombres y otras que hay más hombres que mujeres. Se trata de una igualdad de oportunidades. Ok. Por ejemplo, ya no podemos llamar a un trabajador, hablemos cualquiera de ellos, requiero un conserje de 40 años, varón, que maneje una moto. No, ahora que tenemos que decir, requiere una persona, inclusive no podemos hacer discriminación por la edad, una persona que haga estas funciones. Esa es la manera. Hay incluso cierto tipo de documentos que no podemos pedirle a los postulantes, como por ejemplo pruebas de VIH, como por ejemplo pruebas de embarazo. No podemos, hay una serie de normas que tienden a la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, no acoso, no discriminación. Entonces, este plan, que es el segundo de los documentos de los que estamos hablando, ya vimos que el primero es el protocolo, este plan, este plan se lo puede legalizar hasta el 31 de diciembre del 2025 y tiene una duración de 4 años, va hasta el 2029. Cada Y año ese tiene que también haber. aplica aunque tengas un empleado. No, este aplica para las empresas que vayan de 50 trabajadores para arriba. Ah, ok. Este plan de igualdad tiene que ser de tal manera elaborado. Primero hay que hacer un diagnóstico en la empresa para ver cómo estamos a base de encuestas, incluso encuestas anónimas para que todo el mundo diga, no, en esta aquí me siento discriminada, una mujer. Una vez que se tenga el diagnóstico, se elaboran normas, se crea incluso
un comité de igualdad, así como hay el comité para llevar adelante las normas para que no haya accidentes, el comité de seguridad y salud, acá un comité de igualdad que va a ser el encargado de que ese documento, que va a valer 4 años y medible cada año de los 4, se cumpla. Es decir, llevar adelante normas en donde la mujer, dentro de ese recinto de trabajo, se la respete, no sea acosada, no sea violentada, y de esta manera se llegue al 2029 ya en otro nivel de cumplimiento, de respeto en cada una de las empresas del país. Yo creo que está bien. Pero eso está bien porque Eh, tú me estás diciendo que se aplica a empresas de cierto tamaño. Entonces está bien porque ya hay un entorno más que debe ser cuidado. Me parece inteligente que lo hayan hecho de 50 para adelante. sí, así es. No quiere decir que las empresas que no lleguen a 50 no vayan a cumplir con estas normas, pero no hay ese Exigencia. exigencia, ¿no? Ese sería el segundo cumplimiento que estamos viendo en lo que resta del año en cuanto a fechas. Y hay uno tercero, que sí también preocupa a los empleadores, porque este tiene relación también con que no hay un mínimo, y estamos hablando de 40 horas de capacitación anual. ¿En, Pero resulta que el año ya para qué tema? Para el tema también de igualdad. para temas de igualdad, así es, temas de Y la capacitación también no es acoso, obligatoria para aunque tengas uno o también para 50. aunque tengas uno. Puchica, Eso también es es la absurdo. parte que no ha sido aclarada por parte del ministerio, y se dice que puede ser en línea, que puede ser presencial, que puede ser mixta. Se está optando incluso actualmente por dar una capacitación grabada de estas 40 horas, porque hay empresas pues que tienen turnos de trabajo, no todos pueden reunirse a escucharlas, Correcto. y no solamente es para los trabajadores, sino también para los directivos de una empresa, de manera obligatoria, porque se trata de concientizar a trabajadores y empleadores en la necesidad de que haya un control y un mecanismo. Inclusive, si por ejemplo una persona está siendo acosada por su compañero de trabajo o por sus compañeros de trabajo, va al departamento respectivo de la empresa, por ejemplo, a recursos humanos, y les dice: señores, me siento acosada, da por escrito. Si la empresa no toma una decisión, ahora tenemos que ser proactivos. Podría ser que incluso sea una denuncia falsa. Claro. Entonces hay que analizarla y tomar acciones de tal suerte que esa persona diga: bueno, la empresa está haciendo algo realmente, por lo que yo les he mencionado, y si no se hace nada, podría tomar la decisión de que por omisión de la empresa, con su abogado va a solicitar un visto bueno, y le dice al inspector del trabajo: yo solicito el visto bueno porque, habiendo denunciado el acoso del que soy objeto, y aquí están las pruebas, yo lo hice, mi empleador no ha tomado ninguna medida. Entonces sería ahí un visto bueno por omisión, porque el acoso podría ser del empleador al trabajador, del trabajador al empleador. Empleador. Alguien me decía: ¿y cómo puede ser del trabajador al empleador? Bueno, es que el acoso ahora entra también en la parte electrónica. En las redes sociales podría alguien hablar mal de su empresa, por ejemplo, o expresarse en correos electrónicos, en mensajes, etcétera. Entonces hay el acoso del empleador al trabajador, del trabajador al empleador, del jefe al subalterno, o del subalterno al jefe, o entre compañeros de trabajo. Es todo un mundo en la empresa donde estas normas entran por primera ocasión, pues a ver cómo está el trabajo, y si ahí hay cumplimiento o no Jorge, de estos derechos. antes de irnos a un corte, porque ya me están haciendo señales, solo queda una pregunta, porque me hablas de las 40 horas de capacitación indistintamente que tengas un empleado. ¿Y aplica también al trabajador doméstico? También en teoría, porque no ha habido ninguna manifestación de excepciones. Por Pero lo tanto, eso sí debe ser corregido porque eso no va a ser práctico, o sea, o regulado, o porque regulado. podría haber acoso también en un domicilio, Claro, pero pero regulado. Creo que aquí hace falta que el ministerio se pronuncie en los próximos días referente a estas tres obligaciones que acabamos de me, ver, pa- y que es largo todavía me conversarlo, ¿no? parece a mí que la opción más práctica sería al revés, que el ministerio suba estas charlas de capacitación a la plataforma de ellos y que más bien estén disponibles y que uno se asegure que el trabajador y el directivo
tenga que tomarlos y firme un papel diciéndole yo asistí, yo tomé el curso o hice login, etcétera, pero crear distintos materiales para todo el mundo y sobre todo crearlos para una persona, un trabajador doméstico, me suena absurdo. Mejor sería que el ministerio tenga ese material de capacitación en una plataforma y que allí cada uno suba y diga, ya escuché, ya recibí, digamos, la charla y me informé, ¿no? Bueno, acabas de darle un buen consejo al Ministerio del Trabajo. Creo Así es. que lo acabas de decir con mucha lógica y con mucho sentido, y así es como tiene que obrarse, porque a veces estos temas, estas obligaciones, se vuelven un poco injustas e ilógicas. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el doctor Jorge Zurieta y hemos venido hablando de algunos de los temas de cumplimiento obligatorio que tienen que darse, inclusive algunos ya se cumplieron la fecha de tope hasta el día de ayer. Jorge, un radioescucha, colega tuyo, me decía por redes, por un mensaje durante el corte, que en el tema, que se aclare un poco lo del acoso, porque en el criterio de él, lo del acoso por omisión no es tan automático como se plantea, porque tiene que intervenir un inspector del trabajo previamente, y cuando ya el inspector determina o da la razón, digamos que ha habido una situación de acoso, prácticamente ahí ya es que el trabajador puede pedirlo y es casi inminente el visto bueno. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, yo creo que el acoso puede ser alegado por cualquiera de las partes y debe de probarse en un proceso frente al inspector del trabajo. Aclara el acuerdo ministerial que la sola versión de la persona acosada no es prueba suficiente para que se vaya a reconocer el acoso. Tiene que estar acompañada de pruebas adicionales. Como tú bien dijiste, también puede haber gente que quiera hacerlo de mala fe y acusa de mala fe, ¿no? Claro, así es. Podría ser que no hay acoso ahí en realidad y esto tiene que probarse. Y finalmente, pues todos sabemos que el inspector del trabajo, su fallo puede ser impugnado ahora administrativamente también ante el director regional del trabajo, el subsecretario del trabajo y finalmente ante un juez del trabajo que va a decidir. Quería yo aclarar algo sobre estos tres temas que me parecen sumamente importantes referentes a su plazo. Primero, el protocolo es por una sola vez, porque habíamos hablado de tres exigencias antes de que concluya el año. El protocolo es por una sola vez. Ok. Sí, el plan de igualdad por 4 años. O sea, tenemos que el protocolo por una sola vez, no tiene que volverlo a hacer todos los años. El plan de igualdad por 4 años y la capacitación de las 40 horas es anual. Esto quiere decir que en el 2026 nuevamente se van a generar la obligación de estas 40 horas. Tú le dabas una buena opción al ministerio de que ellos den estas 40 horas en línea. También podría ser que el ministerio decida no que sea obligatoria para el 2025, que está por terminar. Correcto. Es decir, podrían ellos tranquilamente emitir algún acuerdo ministerial en el sentido que se diga que esta obligación por esta sola vez, no ante la premura. Recuerden que 40 horas es bastante. Dar un evento 5 horas, el capacitador sale fundido. 40 horas implica bastante tiempo. ¿Y qué te exige el ministerio? O sea, ¿cuál es la prueba que tienes que subir al SUT para demostrar que la persona tomó la capacitación? Eso es una buena pregunta. Recién va a ser por primera vez ser subido hasta el 31 de enero del 2026. Entonces, en el SUT debe de haber en esta opción de cuando uno va a certificar algunos requisitos. Debe de haber incluso pues la
el que el trabajador de alguna manera firme su recibido, porque de lo contrario, en alguna empresa podrían decir sí los dimos y no se lo ha dado. Tiene que tomarse las precauciones para establecer incluso que los capacitadores también estén pues de alguna manera certificados por el Ministerio del Trabajo, de tal suerte que se entiende que la capacitación ha cumplido con estas opciones de transmitir estos conocimientos y no cualquier otra cosa. Entonces, esto es nuevo, la opción aún no está en el SUT, tiene que crearse y aparecer hasta el 31 de enero para que sea registrada esta capacitación anual. Así es que mi sugerencia para el Ministerio del Trabajo sería, bueno, ok, esto ya está vigente, sí, pero vamos desde el año 2026, porque dar 40 horas Correcto. de capacitación, estando ya en la A fecha finales de de hoy, año, claro, a imposible. finales de año, con todo lo que se hace normalmente el ser humano en cualquier empresa del mundo a finales de año, realmente se vuelve algo impracticable. Porque Creo que por ahí hay otra solución a la que tú le mencionaste, ahora que trasladen eso a partir de 2026. sí, y sobre todo que es más aún impracticable en las pequeñas empresas y más aún si tú dices que no está puesto como excepción el trabajo doméstico. O sea, aplicar eso a nivel de empresas chiquitas de menos de 10 personas y peor, repito, al trabajo doméstico es inaplicable y no sé cómo lo van a hacer, la verdad. Pero sí es bueno que se aclare porque tú pones sobre la mesa esto y hay una posibilidad inclusive de multa si no se cumple. ¿Qué otras cosas más vale la pena comentar, Jorge, con respecto a temas que hayan que cumplir en este año, tanto del lado del ministerio como del lado del IES? Bueno, quería un poco aprovechar la oportunidad para referirme a un par de consultas que en los últimos días, porque a veces eh, la parte práctica es la que cuenta para el empleador, para el trabajador, en temas laborales. Los laboralistas nos vemos abocados a veces a explicar cosas muy sencillas, pero quería referirme a dos pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado referente a unos temas que tienen que ver con el subsidio del IES. Ok. Sí, porque esto todos los días los trabajadores se nos enferman, todos los días hay trabajadores que tienen cita médica en el IES. Entonces, normalmente se ha venido reconociendo los 3 primeros días de la enfermedad. Asumamos un trabajador que se enfermó, se fue a operar del apéndice, un mes. La ley establece que los 3 primeros días de la incapacidad común, de la enfermedad común, los asuma el empleador al 50%, es lo que dice el artículo 106 de la Ley de Seguridad Social. Sin embargo, el artículo 54 del Código del Trabajo dice que el empleador debe pagar el 100% de la remuneración durante los 3 primeros días de incapacidad por enfermedad no profesional. Esto venía generando desde hace algunos años, bueno, una duplicidad de criterios. La mayoría de los empleadores en el Ecuador venía pagando de esos 3 primeros días el 50%. Al partir del cuarto día, 0%, porque el seguro social no es más que eso, que un seguro, donde yo vengo pagando una prima de seguro, que son los aportes personales y patronales, y a partir del cuarto día esto es asumido por el IES. Es decir, ¿qué paga el patrono después del cuarto día? Cero. Ni siquiera los aportes, porque los aportes son asumidos por el IES. No hay ninguna interrupción en la parte de la aportación del trabajador, sino que estos aportes son asumidos por el IES. Inclusive, si como ahora el IES es el que genera las planillas, si cobran por error algún mes completo, y en ese mes ha habido ya enfermedad de más de 3 días, es decir, de cuarto días, luego el IES al siguiente mes hace un crédito en cuenta. Es decir, como es un sistema inteligente, detectan de que ahí hubo la emisión de una planilla completa y luego hay un crédito en cuenta. Entonces aquí surgen dos preguntas. Primero, en los 3 primeros días, ¿cuánto debe de pagar? ¿El 50% que siempre lo había venido haciendo o el 100% basado en lo que dice el artículo 54 del Código del Trabajo? Y la segunda pregunta era, y luego del tercer día, es decir, a partir del cuarto día de la enfermedad, que el IES reconoce un subsidio del 75% del promedio de el trabajador, ¿qué día
¿cuántos días reconoce? ¿Sí me estás escuchando bien, Te Giovanni? escucho bien, sí, tu imagen, tu Perfecto. imagen se ha congelado, pero te escucho bien. Listo, sigamos, porque acá Sí, me sale. Ya, entonces hay estas dos preguntas que al haber sido puestas a consideración de la Procuraduría General del Estado, esta se pronunció ya en este mismo año, el 16 de enero, y le respondía yo a estas consultas, ¿no? La Procuraduría dice que, referente a la primera pregunta, es decir, en los 3 primeros días, si aplicamos el artículo 106 de la Ley de Seguridad Social o el 54 del Código del Trabajo, se pronuncia con que el artículo 54 del Código del Trabajo es el que opera, es decir, que los 3 primeros días de la incapacidad de la enfermedad común deben de ser pagados en el 100%. ok. Esa es la respuesta, dice, según el artículo 54 del Código del Trabajo, el empleador debe pagar el 100% de la remuneración durante los 3 primeros días de incapacidad por enfermedad no profesional. Jorge, y Basado. en la práctica para los días posteriores, donde sí tiene que participar el pago del IES, qué tan rápido se está dando el pago? Sí, se demoran unos días, pero en términos generales, tanto para la enfermedad no profesional y para la maternidad, aproximadamente unos 30 días. Eso es lo que se está demorando. Pero, entonces, la primera pregunta, la respuesta de la Procuraduría es que es el 100% de los 3 primeros días. Ok, En cambio, en la segunda pregunta, que dice si el empleador le corresponde pagar la diferencia porque el IES solo reconoce el 75%, la respuesta de la Procuraduría es que no hay la obligación del empleador de pagar ese 25%. Hay muchas empresas que lo hacen de manera voluntaria, tanto el pago del 100% de los 3 primeros días, cuanto el pago del 25% a partir del cuarto día, sí es permitido, porque bueno, todo lo que favorezca al trabajador es permitido. correcto. En todo caso, Pero no varía es como obligatorio entonces. no es obligatorio. Sí, con esta respuesta de la Procuraduría pasa a ser obligatorio pagar en los 3 primeros días el 100%, pero a partir del cuarto, dure lo que dure, no más allá de medio año, la obligación del empleador entonces es no pagar nada, es decir, no hay ninguna obligación, Tú, tanto de aportes como de el complemento que sería el 25%. tú dices no más allá de medio año. ¿Y qué dice la norma con respecto a eso? ¿Qué pasa si un empleado tiene una enfermedad catastrófica que lo tiene postrado en cama y no puede trabajar por mucho más tiempo? ¿Qué pasa ahí? Ok, analicemos. Si el IE solo reconoce hasta medio año, es decir, 26 semanas, el año tiene 52 semanas. Las primeras 12 semanas reconoce el 75% Ujú, y luego las siguientes 10 semanas reconoce el 66%. ok, Entonces ya si la enfermedad se prolonga, sumamos más de 6 meses, más de medio año, entonces ya la obligación del empleador es ya no seguir cubriendo esto hasta que llegue el año. En el año el IES ya tiene que pronunciarse en la parte médica. ok, El IES debe de, generalmente la empresa recibe una comunicación del IES diciendo de que esa persona ya está apta para por no poderse reintegrar pasado el año, está apta para una jubilación por invalidez. ok. A veces incluso nos pide a la empresa que ya lo saquemos del IES a partir de tal mes, hay que comunicar al IES, y nos dice que esa jubilación está preaprobada, en muchos casos así ya directamente, en otros dice por un año más, donde va a recibir una pensión provisional y le dice a la empresa que mantenga el cargo hasta que se perfeccione esa jubilación por invalidez. En la práctica, pocas o casi nadie regresa a laborar luego de ese primer año porque ya, y si el IES le ha preaprobado su jubilación por invalidez, porque es muy difícil que logre mejorar su estado de salud. Hay casos de excepción quizá, pero en la mayor parte de los casos ya esa jubilación es definitiva. Al segundo año se transforma en definitiva y desaparece la obligación de mantenerle el puesto de trabajo. Jorge, pero Entonces, no entendí una parte, porque tú dices que el IES puede preaprobar la jubilación por invalidez, al año. pero hay una ventana que, si entendí bien, se queda descubierto de cualquier pago, ¿o no?
una ventana de 6 meses. Claro, el empleador debe de enviar el aviso de salida y el IES le empieza a pagar una pensión de jubilación provisional por un año más hasta que ya cumple el año y esa pensión provisional pasa a transformarse en una pensión definitiva. Pero en el mes 7, digamos, ¿quién le paga? No le paga a nadie. Hay una obligación en el artículo 42, numeral 19 del Código del Trabajo que establece que en esos casos el empleador debe de cubrir hasta el 50% de un salario por cada año. Okay. Es decir, que le va a pagar en el mes número 7 el 50%, en el mes número 8 el 50%, 0 en el mes 9, 0 en el mes 10, 0 en el mes 11 y 0 en el mes 12, donde ya el IES tiene que pronunciarse a través de una comunicación a la empresa manifestándole que si va o no a aprobar, podría decir regresa a laborar, o ya en ese año dice, le hemos preaprobado la jubilación. Claro, podría decir regresa porque pudiera haber también un tema de fraude donde quieran simular estos temas para que la persona tenga una jubilación anticipada, ¿no? En ese caso, la persona regresa a laborar con su antigüedad. Podría ser que sea una persona que todavía no tiene los requisitos, recuperó su salud y a veces ese regreso está condicionado a que, por ejemplo, si la persona se esfuerza en los primeros días, no puede hacer fuerza, sino que regresa a laborar, permite un cambio temporal de trabajo porque está, por ejemplo, afectada su columna. Entonces no podría hacer fuerza en 2 o 3 meses. En ese tiempo regresa a laborar con restricciones y hay que reubicarlo. Hasta que ya recupere su salud, va a su cargo original. Pero ¿qué pasa si no lo puedes reubicar? ¿O qué pasa si la naturaleza, por decirte que esto fuera una operación agrícola y que el 99% o 95% de los cargos, de los puestos son básicamente trabajos manuales de campo y la persona no lo puede hacer? ¿Qué pasa ahí? En cuyo caso lo más probable es que el IES ya le preapruebe la jubilación por invalidez porque no podría él regresar a laborar. Cuando hay el regreso es porque el IES considera a los médicos del IES que va a recuperar su salud. Cuando ya no consideran ellos que no va a recuperar su salud, entonces ya viene el preacuerdo para jubilación por invalidez. Jorge, nos quedan solo dos minutos. ¿Qué otros temas quisieras mencionar antes de terminar el programa? Bueno, creo que son los que tenía aquí. Bueno, podríamos aprovechar el último, que es esta explicación de que cuando un trabajador falta, por ejemplo, un día lunes, ¿por qué el Código del Trabajo, si faltó un día, permite descontarle 2? Okay. El artículo 54 del Código del Trabajo dice que el trabajador que faltare media jornada en el curso de una semana tendrá derecho a la remuneración de 6 días y el trabajador que faltare injustificadamente a una jornada solo tendrá derecho a 5 jornadas. Y a veces el trabajador llega y le dice, oiga jefe, pero si yo solamente falté el lunes y usted me está descontando 2 días. Ahí la explicación que hay que darle, y esto vale que lo conozca el empleador, la gente que maneja recursos humanos, es que el trabajador gana por 7, pero trabaja 5 normalmente en el Ecuador y gran parte del mundo. Cuando está el sábado jugando pelota y el domingo en el mall, él está ganando. Entonces, para ganar 7, requisito es que vaya 5 días a trabajar de lunes a viernes. Entonces, cuando un trabajador no va un día al lunes, por eso es que el trabajador trabaja 22 días al mes y gana por 30. Esto se conoce como la semana integral remunerada. Y por eso él, para pagar el sobretiempo, ahora se divide el sueldo para 240. ¿De dónde sale 240? De 8 horas diarias por 30 días, salen 240. Ya no se aplica el anterior criterio de las 160 horas. Por lo tanto, ese trabajador que faltó, por ejemplo, un día lunes, puede ser otro día. Pero la ley permite, un Código del Trabajo que es protector del trabajador, permite al empleador descontar 2 días. Esa sería la explicación. Correcto. Porque a veces el trabajador, es algo muy sencillo, dice, no, pero no es justo que yo solo falte un día y me descuenten por 2, o falté a la mañana y me descuentan un día. Por lo tanto, valía, y esto siempre hago refuerzo este criterio y les explico a los que manejan recursos humanos, porque al trabajador, para tener un buen clima laboral hay que explicarle correctamente, ¿no? Entonces es algo muy sencillo, pero que vale difundirlo a efectos de que el trabajador sea responsable.
más cuando esa falta no era una falta legal ni por enfermedad, correcto, por un permiso, no había una razón para que Así él es. falte. Él ya descansó 2 días, el lunes tenía que ir a trabajar. Entonces, esta es la explicación que vale y a veces pues hay que reiterarle a los colaboradores a efectos de que no piensen, oiga, eso no es justo. Correcto. Bueno, Jorge, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este programa y también gracias con ustedes. Que tengan una buena tarde. Hasta el día lunes con todos. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.